Dicen que el hombre siempre sabe lo que quiere, que cuando un hombre se va, es porque está convencido de su decisión. Pero eso es una mentira peligrosa, una frase diseñada para proteger su ego y disfrazar su confusión de certeza. Porque lo que nadie te cuenta es que muchos hombres no se van con claridad, sino con arrogancia. Se van creyendo que podrán volver cuando les plazca. Se van pensando que tú estarás ahí, esperándolos con el corazón roto y la esperanza intacta. Pero no contemplan un escenario que tú también puedes cambiar, que tú también puedes elegir, y que cuando eliges el silencio, ese mismo silencio se convierte en una fuerza que él no sabe cómo enfrentar. Muchos hombres solo se dan cuenta de lo que han perdido, cuando ya no tienen acceso a ti. Y lo peor es que cuando eso sucede, ya es demasiado tarde. Tú crees que te soltó con firmeza, crees que desapareció de tu vida porque estaba en paz con su elección. Pero déjame contarte algo que él jamás va a admitir. No fue paz lo que sintió, fue alivio falso. Un alivio superficial, que nace del ego y no del alma. Un respiro hueco que parece liberador al principio, pero que pronto se convierte en un silencio ensordecedor. Esa clase de alivio que solo dura unos días, hasta que la costumbre de tu presencia empieza a pesar en su ausencia. Hasta que el eco de tu voz aparece en los momentos menos esperados. Hasta que el silencio que él pensaba que le daría paz, empieza a doler más que tu presencia. Porque tú no eras ruido, tú eras sostén, ternura, raíz. Y cuando eso se va, no hay alivio que dure. Y esto no es teoría, esto no es deseo de venganza, es psicología pura. Es el ego masculino enfrentándose por primera vez a la ausencia que no puede controlar. Una mujer me escribió hace un tiempo. Me dijo que llevaba meses sin buscar a su ex, que lo había dejado ir sin escándalos, sin reclamos, sin dramatismos, que se había centrado en sí misma, no por orgullo, sino por necesidad. Porque entendió que cada vez que se humillaba, pidiendo atención, se traicionaba a sí misma. Me dijo que al principio fue durísimo, que cada día era una batalla silenciosa contra el impulso de escribirle, de saber de él, de provocarle una reacción. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezó a respirar mejor, a dormir más tranquila, a recuperar su reflejo en el espejo. Y justo cuando logró sentirse en paz, él volvió. No con palabras sinceras, ni con reconocimiento por lo que ella había sido. Volvió con una reacción a una historia, con un hola desaparecida, con ese tipo de contacto que parece insignificante, pero que es una estrategia emocional. Porque cuando un hombre percibe que tú te estás yendo de verdad, intenta entrar de nuevo sin tener que admitir que falló, que se había centrado en sí misma, en su vida, en su proceso, pero que de pronto él volvió, no con un te extraño, ni con una disculpa. Volvió con un hola desaparecida, con un meme, con un like. Volvió con cualquier cosa que le permitiera entrar sin tener que asumir lo que sentía. Porque eso hacen los hombres cuando pierden a una mujer que los amaba de verdad. Vuelven con excusas, no porque no te hayan querido, sino porque nunca creyeron que tú te ibas a ir de verdad. Y esto es justo donde muchos caen, pero lo peor está por venir. Porque el hombre que te da por sentada, siempre cree que tú vas a estar ahí. Cree que puede alejarse y volver cuando quiera, como si tu amor fuera una especie de refugio con puertas abiertas eternamente. Se convence de que tú siempre estarás disponible emocionalmente, esperando una señal suya, como si tu mundo girara alrededor de sus dudas. Pero el ego comete un error brutal, subestimar la transformación silenciosa de una mujer herida. Porque cuando tú eliges el silencio, cuando decides dejar de buscar, ya no estás esperando, estás sanando. Y ese proceso, aunque él no lo vea, lo cambia todo. Y cuando no estás, cuando tu ausencia es más fuerte que cualquier palabra, algo en él se quiebra. No lo muestra, no lo admite, pero lo siente en la piel, en los espacios vacíos, en las canciones que suenan diferente, en los lugares donde ya no estás. Porque el cuerpo recuerda antes que la mente acepte. Al principio, se dice a sí mismo que fue lo mejor, que ahora tiene más libertad, que puede enfocarse en él, que puede salir sin tener que dar explicaciones. Lo repite como una afirmación automática, como un escudo que lo protege de sentir la consecuencia real de su decisión. Intenta llenar su agenda, distraerse,
ocupar cada minuto para no tener que pensar. Pero el silencio no se llena con ruido externo, y llega un punto en el que el ruido se apaga, y aparece el eco. Ese eco que le recuerda que algo cambió, que tú ya no estás, que ya no responde ese mensaje tuyo preguntándole si está bien, que ya no ve tu reacción en sus publicaciones. Y es ahí cuando el alivio se transforma en ansiedad. Pero en el fondo, hay una parte de él que empieza a incomodarse. No por ti, no por lo que eras, sino por lo que dejaste de hacer. Ya no estás validándolo, ya no le escribes, ya no estás allí para alimentarle el ego. Y eso lo descoloca, porque estaba acostumbrado a tenerte como plan seguro, como garantía emocional. Lo que Jung descubrió en sus últimos años fue prohibido durante décadas. Te lo muestro enseguida. Jung hablaba del arquetipo de la sombra, de todo lo que negamos en nosotros mismos y proyectamos en los demás. Decía que lo que no aceptamos, lo reprimimos, y lo reprimido siempre encuentra una forma de salir, especialmente a través de las relaciones. ¿Sabes qué ocurre cuando una mujer deja de buscar a un hombre? Él comienza a ver esa sombra reflejada en su ausencia. Tu silencio se convierte en un campo de proyección donde ya no puede esconderse, porque ya no estás ahí para suavizar sus inseguridades, para calmar sus vacíos, para ser la excusa de su estabilidad emocional. Tú, con tu silencio, te conviertes en el espejo que él no puede esquivar. Un espejo que le recuerda todo lo que no supo sostener, todo lo que perdió, todo lo que no supo valorar. Y entonces empieza el ciclo. Primero la indiferencia. Actúa como si no le afectara, como si tu ausencia no le moviera nada. Pero eso es solo el inicio. Luego llega la curiosidad. Empieza a rondar tus espacios digitales, sin decir nada. Después la duda, la pregunta silenciosa que se repite como eco. ¿Será que ya me olvidó? Y cuando menos lo espera, llega la necesidad. Esa necesidad silenciosa que no sabe cómo manejar. Una ansiedad disfrazada de nostalgia, que lo empuja a revisar tus redes una y otra vez, a buscar pistas, a ver si subiste algo, si hay alguien más, si sonríes sin él, a buscar señales, a imaginarte con alguien más. Y eso lo desarma, porque si tú sigues adelante sin él, ¿quién es él entonces? El hombre que te dejó y al que no volviste a buscar. Eso hiere su ego más que 1000 palabras. Y esto es justo donde muchas mujeres fallan, porque confunden ese silencio con olvido. Creen que él no siente nada, que ya pasó página, que las reemplazó por alguien más que le hace reír, que le responde las historias, que lo entretiene. Se imaginan que su ausencia fue irrelevante, que su presencia ya no hace falta. Y ese pensamiento duele, porque la mente empieza a crear escenarios falsos donde tú siempre pierdes. Pero no es así. No estás olvidada, no estás borrada, estás en pausa dentro de su inconsciente, latente en sus hábitos, en sus recuerdos, en sus vacíos. Lo que pasa es que los hombres no saben hablar de lo que sienten, no tienen lenguaje para el dolor emocional. Desde pequeños se les enseñó a callar, a mostrarse fuertes, a disimular. Y cuando el dolor les toca de verdad, cuando algo les remueve desde dentro, lo camuflan con sarcasmo, con indiferencia, con publicaciones vacías, con nuevos vínculos que no llenan. Se refugian en el ruido para no escuchar el eco que dejó tu ausencia. Se inventan un bienestar superficial, pero cada estoy bien que publican es un disfraz que apenas les cubre la herida. Porque no es que no sientan, es que no saben cómo mostrarlo sin sentir que pierden poder. Una de las cosas que más retuercen la mente masculina es no tener respuestas. Es una tortura silenciosa que lo carcome lentamente, porque está acostumbrado a tener control, a obtener reacciones, a saber exactamente dónde está parado contigo. Pero cuando tú no das señales, cuando no respondes, cuando no caes en el juego, algo en él comienza a colapsar. Es como si su mente se quedara sin guión, sin mapa. Esas noches en que revisa el chat y no hay mensajes tuyos, se sienten más largas, más frías, más ruidosas por dentro. Porque no es solo tu silencio lo que pesa, es lo que ese silencio representa que ya no necesitas validarlo. Esas veces que ve que estuviste en línea, pero no le escribiste, le perforan el ego como agujas invisibles. Y no lo entiende, porque en su lógica emocional, tú deberías haber sido la que volvió,
la que rompiera el silencio, la que preguntara si está bien, pero no lo haces. Y ahí empieza el juego mental, ¿por qué ya no me escribe? ¿Con quién estará? ¿De verdad me superó? ¿Ya no piensa en mí? ¿Será que alguien más ocupa ahora el espacio que yo tenía? Y esas preguntas lo desorientan, lo sacan de su zona de poder. Y mientras más preguntas se hace, más se enreda. Porque su ego empieza a pelear con su inconsciente. Porque todo lo que antes tenía como seguro, ahora es incertidumbre. Tú eras una constante, una certeza emocional, y ahora eres un misterio. Y el misterio lo consume, porque no sabe leerlo, no sabe predecirlo, y eso lo desestabiliza más que cualquier discusión. Esas preguntas lo persiguen cuando todo está en silencio, cuando apaga el celular, cuando se queda solo, cuando la noche lo obliga a pensar, cuando el mundo se apaga y el ego baja la guardia. Es ahí donde tú apareces sin estar, porque no hay presencia más fuerte que la de una mujer que decidió desaparecer para reencontrarse. Y aquí viene lo más importante. Cuando él intente volver, lo va a hacer sin mostrar vulnerabilidad. No va a decirte extraño, ni me equivoqué. No va a confesar que te pensó todas las noches. No, va a aparecer con un mensaje casual, disfrazado de ligereza, como si no hubieran pasado meses, como si tu silencio no hubiera dolido, como si su ausencia no hubiera marcado tu vida, con una reacción en una historia, con un todo bien, con una canción compartida sin contexto, con cualquier excusa que no lo deje expuesto, porque si hay algo que el ego no tolera, es tener que reconocer que se equivocó, que te perdió, que ya no puede acceder a ti con la misma facilidad, porque eso implicaría aceptar que tú cambiaste, que tú creciste, que tú ya no estás esperando. Y esto es justo donde muchas caen, pero lo peor está por venir, porque cuando él aparece de nuevo, el corazón se acelera, los dedos tiemblan, la mente se desorganiza, la herida vieja se agita aunque ya estaba cerrando. Porque por un instante, todo lo vivido vuelve de golpe, los buenos momentos, las risas, la intimidad compartida, la promesa que nunca llegó a cumplirse. Y el ego quiere una victoria emocional, quiere demostrar que ya no duele, que puedes responder sin perder el control. Pero cuidado, porque no todas las apariciones son señales, a veces son trampas, porque el corazón se acelera, la mente se confunde, las heridas viejas quieren abrirse. Pero tú ya no eres la misma. El dolor te transformó, el silencio te reconstruyó, y ahora sabes que no toda vuelta es una segunda oportunidad. A veces es solo una prueba para ver si aún puedes ser manipulada. Si estás viviendo esto, respira. No respondas de inmediato, no caigas en el reflejo condicionado de justificarlo, de buscarle sentido, de leer entre líneas lo que no se atrevió a decir. Observa, siente. Escucha lo que pasa en tu cuerpo. Recuerda todo lo que tuviste que atravesar sola. Cada noche en la que esperaste una respuesta que nunca llegó. Cada vez que miraste el celular rogando por una señal. Cada instante en el que tu corazón lloraba en silencio mientras él reía en alguna foto. Recuerda las noches en que su ausencia fue tu única compañía. Recuerda cómo tuviste que inventarte fuerzas para no volver a buscarlo. Cómo aprendiste a sostenerte sin nadie. Cómo te reconstruiste cuando todo dentro de ti gritaba por contacto. Y reconoce que, si llegaste hasta aquí no fue por él, fue por ti, porque te elegiste, porque te reconstruiste desde las ruinas. Y eso es lo que lo rompe por dentro. No es tu ausencia física, es tu presencia interna. Esa energía silenciosa pero firme que emanas ahora sin decir una sola palabra. Es la paz en tus ojos cuando ya no lo miran. Es la calma en tu voz cuando ya no tiembla por él. Esa que ahora irradias desde la tranquilidad, desde la claridad, desde el amor propio. Ya no necesitas demostrar nada, porque tu sola existencia es la prueba. No corres, no reclamas, no persigues. Y eso lo desarma, porque él estaba acostumbrado a una versión tuya que dudaba, que se desgastaba por sostener lo insostenible. Pero ahora ve a una mujer que no necesita que la elijan, porque ya se eligió a sí misma. Y eso le pesa, porque cuando una mujer se ama de verdad, no hay poder más grande. Y él lo siente, aunque no lo diga, aunque no lo admita, aunque se lo niegue a sí mismo. Lo siente en el pecho cuando no puede dormir. Lo siente en el estómago cuando ve una foto tuya y no sabe si reír o llorar.
Lo siente en ese impulso que lo empuja a escribirte, y se detiene, porque no sabe cómo volver sin quedar expuesto. Carl Jung decía que el inconsciente busca completarse, que atraemos lo que necesitamos para evolucionar. Y tú fuiste eso para él. Tal vez no su media naranja romántica como en los cuentos, pero sí su espejo, su detonante, su prueba más honesta. Tal vez tú fuiste eso para él, un puente hacia su crecimiento, un espejo que lo confrontó, una presencia que le mostró todo lo que aún tenía que sanar. Fuiste el reflejo de lo que no quería ver en sí mismo: la inmadurez, el miedo al compromiso, la incapacidad de entregarse con autenticidad. Y eso le dolió más de lo que te imaginas. Por eso se alejó. No porque no sintiera algo profundo, sino porque no tenía herramientas para sostenerlo. Porque amar desde la herida es fácil, pero amar desde la verdad requiere coraje. Y él no estaba listo, y cuando no pudo sostener eso se alejó. No porque no te quisiera, sino porque no estaba listo para amar desde la verdad. Pero tú sí lo estabas. Tú diste más de lo que tenías. Tú fuiste más allá de lo que él merecía. Y por eso hoy estás aquí, con el corazón más fuerte, con la mente más clara, con la certeza de que no necesitas correr detrás de nadie para sentirte valiosa, porque aprendiste la lección más poderosa: el silencio no es ausencia, es elección, es dignidad, es sanación. Y esto es justo donde muchos caen, pero lo peor está por venir, porque cuando él finalmente entienda lo que perdió, va a intentar volver con más fuerza, va a prometer cambios, va a recordar detalles, va a decir que ahora sí está listo. Pero ya no se trata de él, se trata de ti, de lo que tú mereces, de lo que ya no estás dispuesta a aceptar. Y si aún queda algo dentro de ti que quiere creerle, que quiere probar una vez más, respira. No reprimas ese deseo, pero tampoco te engañes. Recuerda que la mujer que eres ahora no necesita demostrar nada, porque tu valor no está en lo que él ve, sino en lo que tú sabes que eres. Tal vez él aún no lo entienda, tal vez nunca lo entienda, pero tú sí, y eso es lo único que importa, porque tú no estás aquí para ser salvada, estás aquí para brillar, para sanar, para vivir desde la plenitud. Y todo eso, ya lo tienes dentro de ti. Si este mensaje te tocó, si alguna parte de ti sintió que estas palabras hablaban directamente a tu alma, entonces escribe en los comentarios lo que estás viviendo. Comparte tu historia, tu silencio, tu fuerza, porque cuando una mujer habla desde la verdad, otra mujer se siente acompañada. Y cuando compartimos, sanamos, juntas, siempre juntas. Dale like si sentiste que esta historia era tuya. Comenta si alguna vez elegiste el silencio y descubriste tu poder. Y comparte este mensaje con esa amiga que todavía necesita recordar que su valor no depende de nadie más. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, cambia su historia para siempre.